Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. El día de hoy vamos a dar comienzo a una serie de videopodcasts que intentarán abordar la cuestión Palestina-Israel. Sí, realmente, tras una minuciosa investigación, tras la lectura de diversa bibliografía, tanto sionista como no sionista, lectura de diarios que grafican con claridad lo vivido, al menos desde ambas percepciones en el momento, y, eh, y también tras ver una serie de documentales, ¿sí? Podemos comenzar. Creo yo que estoy justo eh, comenzándome a sentir legitimado, ¿sí? De alguna manera, para hablar sobre la cuestión Palestina-Israel. Otro punto no menor, ¿sí? Abordaré esta cuestión, pero desde un punto de vista contemporáneo. ¿Sí? No voy a hacer, eh, por lo general no voy a hacer mención, ¿sí? De la historia de la Palestina antigua. ¿Sí? Creo que, por más que me gustaría hacerlo, realmente se volvería un podcast inagotable, inacabable. ¿Sí? Habida cuenta de que por dichos territorios, que incluyen actualmente a Israel, que incluyen actualmente a Cisjordania, Jordania e incluso Franja de Gaza. ¿Sí? Dichos territorios han sido ocupados, han sido dominados por diversas potencias durante la historia de la humanidad. ¿Sí? Tanto por potencias europeas como no europeas, por potencias árabes como no árabes, e incluso han pasado por allí hasta, hasta pueblos africanos. ¿Sí? Así que, bien, como he dicho, vamos a remitirnos, vamos a concentrarnos a hablar de esta cuestión desde un punto de vista contemporáneo, si esto es siglo XIX, siglo XVIII en adelante. ¿Sí? Claro que cuando sea necesario y pertinente, inevitablemente deberé hacer mención, ¿sí? Habida cuenta de que, como he dicho, por dichos territorios han pasado diversas potencias históricas incluso. ¿Sí? Será inevitable tener que mencionarlas y hacer, ¿sí? Los comentarios respectivos. ¿Sí? Pero bueno, aclarado esto, es decir, aclarado que no me voy a referir, no voy a meterme en los vericuetos de aquello que se conoce como Palestina antigua, no voy a hablar de la tierra de Canaán, no voy a hablar de la tierra sagrada, no voy a hablar de aquello que se conoció como Palestina, sino que me voy a referir fundamentalmente, como he dicho, a la historia contemporánea de esta cuestión, ¿sí? Al problema palestino-israelí, ¿sí? Desde un punto de vista contemporáneo, siglo XVIII en adelante. Bien, así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, a modo de introito, sí debo decir que este territorio, es decir, aquello que integra actualmente Israel, que integra actualmente Cisjordania, Jordania, e incluso Franja de Gaza y territorios adyacentes, es decir, la Palestina, ¿sí? A finales del siglo XVIII formaba parte del Sultanato Otomano. Sultanato Otomano, sí, vale aclarar que se trataba de un sultanato, ¿sí? Más allá de que coloquialmente nosotros desde Occidente lo denominamos Imperio Otomano. ¿Sí? Esta fórmula puede considerarse poco seria, poco rigurosa, habida cuenta de que la máxima autoridad otomana era un sultán. ¿Sí? Así que este sultanato otomano, que era la máxima autoridad, como he dicho, de aquellos vastos territorios, se creó en el año 1299. ¿Sí? Y estuvo gobernada por la dinastía Osmanlí. ¿Sí? Desde el año 1453 tuvo como capital a Constantinopla, Estambul. ¿Sí? Vale decir que a pesar de que se trataba de un sultanato otomano, ¿sí? De que el Islam y el turco otomano fue su religión y su idioma oficial, respectivamente, se trataba eh, de una población, ¿sí? Se trataba de un organismo político multiétnico, multilingüe y multiconfesional. Así que, durante el siglo XIX,
Dicho sultanato, como he dicho, integraba una población de carácter multiétnica, multilingüe y multiconfesional. Vale aclarar que precisamente sobre lo que se conoció en aquellos momentos como Palestina, Palestín, actualmente he dicho Israel, actualmente Cisjordania, Jordania, Franja de Gaza y zonas adyacentes. Sobre estos territorios, prácticamente la totalidad de la población era árabe. Y el criterio identitario, lingüístico, cultural era árabe. ¿Sí? Entonces, hacia 1850 y 1880 vivían en aquellos lugares en torno a 500.000 de personas. ¿Sí? Un territorio de casi 27.000 kilómetros cuadrados. Se trata de una extensión muy similar a la de Albania. Bien, de este 500.000 de personas que vivían en Palestina, ¿sí? Aproximadamente en aquel momento, ¿sí? Un 3% de la población era de religión judía. ¿Sí? Un 3% de la población. Esto es un dato muy importante porque actualmente sobre dicho territorio, fundamentalmente sobre el actual Israel, cerca del 73% de la población total son judíos. Si el restante se divide entre árabes y otros cristianos, otros como ser no cristianos, cristianos y personas no clasificadas por religión. ¿Sí? Bien, bueno, volviendo en aquellos momentos, es decir, hacia el 1850 y 1880, sobre aquellos lugares, el 3% de la población era de religión judía, ¿sí? El 11% cristiana. Recordemos que los cristianos históricamente también se han sentido sumamente vinculados a este territorio. No por nada en algún momento ocurrieron las cruzadas, ¿sí? Entonces, como he dicho, un 3% de población era de religión judía, un 11% de religión cristiana y en torno a un 86% de religión musulmana, ¿sí? De inmensa mayoría suní, ¿sí? Después habían minorías chiíes, musulmanas chiíes y drusas. ¿Sí? Vale también decir que este territorio se caracterizaba por la tolerancia, por la pluralidad, por la diversidad. No había problemas de acceso, como sí los hay actualmente, a los santos lugares de las 3 religiones abrámicas. Y también, dato no menor, ¿sí? En estos territorios no se vivió una oleada judeófoba, como si se había desencadenado en aquella coyuntura en algunos lugares de Europa, ¿sí? Y Asia a finales del siglo XIX. Sí, por su parte, también vale decir que esta población era básicamente rural y tenía una autonomía relevante respecto al poder estatal otomano. ¿Sí? Otra cuestión, vale también aclarar, ¿sí? Que este sultanato otomano, como he dicho, máxima autoridad en la región, en aquellos años, es decir, hacia las décadas de 1860 y 1870, el gobierno otomano modificó su estructura territorial y pasó a estar organizada primero en vilayatos, los cuales se dividían a su vez en sanjaks y mutasarrifatos. Es así que la mitad septentrional, voy a tratar de poner un mapa, ¿sí? La mitad septentrional de Palestina la conformaban los sanjaks de Acre y Nablus, pertenecientes al vilayato de Beirut. ¿Sí? La parte sur, desde Jaffa, formó parte del mutasarrifato de Al-Quds Jerusalén desde 1872. Y durante el último periodo del sultanato, todo este territorio se conoció con el nombre genérico de Siria Meridional, Tierra Santa, o de forma cada vez más habitual como Filistín, Falistín, una denominación utilizada desde la Edad Antigua. ¿Sí? Bien, bueno, dicho esto, pasemos ahora a hacer mención respecto de la economía, ¿sí? De la actividad económica y productiva de Palestina. Sí, vale mencionar que hacia la segunda mitad del siglo XIX Palestina se insertaba poco a poco y con cada vez más ahínco en los circuitos comerciales transnacionales, ¿sí? Consiguiendo una notable interacción económica con el extranjero. ¿Sí? En aquel periodo las exportaciones, ¿sí? Más características eran las de productos
como el aceite de oliva, el algodón, los cereales, el sésamo, el tabaco y algunas manufacturas. ¿Sí? Pero fue especialmente sobre la zona del Jaffa, la exportación de cítricos y de naranjas, la que más se expandió. ¿Sí? También existieron otros centros industriales y económicos significativos, como ser lo que tiene que ver con la manufactura de madera, de olivo de Belén, la industria textil de Gaza y la de vidrio de Al-Khalil Hebrón. Sobre la zona de Haifa existió un fuerte núcleo ferroviario, industrial y portuario, y todo lo relacionado con el mundo de la cultura y la comunicación tenía asidero, ¿sí?, en Jaffa y Nablus. En este contexto, las nuevas redes de comunicación y transporte fueron fundamentales. ¿Sí? Desde 1860, pequeñas compañías comenzaron a cubrir el servicio postal y las primeras rutas navales regulares que unían Palestina con Europa. ¿Sí? Hacia 1868 se inauguró la primera carretera entre Jaffa y Al-Qiu, Jerusalén. ¿Sí? Hacia 1890 aproximadamente comenzó a funcionar la línea de ferrocarril, ¿sí?, que unía estas dos grandes ciudades y que durante la primera década del siglo XX llegó también a otros municipios palestinos. ¿Sí? Bien, esta aclaración, ¿sí?, esta pertinente aclaración la hago porque, al contrario de lo que empezó a difundirse por parte del movimiento colonial sionista, Palestina no fue un territorio vacío, no era una tierra virgen vacía, ni una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿sí?, como luego se ha hecho creer. Me pareció importante remarcar, ¿sí?, desde el comienzo que hacia 1880, ¿sí?, el 86% de la población era musulmana, ¿sí?, de mayoría suní, ¿sí?, el 11% cristiana y un 3% de población judía. ¿Sí? Esto luego va a cambiar, ¿sí? Lo cierto, y quiero ser espero que no me censuren, espero que no me bajen este video, pero lo cierto es que por sobre estos territorios, ¿sí?, ha ocurrido un movimiento colonizador, ¿sí? Ha ocurrido, ¿sí?, se ha impuesto una colonización de asentamiento sionista, ¿sí?, y que tuvo varias oleadas. ¿Sí? Todas ellas comenzaron a partir de la década de hacia 1880. ¿Sí? Bien, primero aclaremos un poco con respecto a las diferentes formas de colonialismo que han existido o que al menos se pueden diferenciar desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Se pueden distinguir, por ejemplo, un colonialismo externo o exocolonialismo, ¿sí?, que generalmente supone la colonización por parte de un Estado o de un grupo de personas de un territorio ajeno, lejano, ¿sí?, o ubicado en otro continente. Exocolonialismo, ¿sí? También existe, por el otro lado, un colonialismo interno o endocolonialismo, ¿sí?, en cuyo caso la colonización se realiza desde un territorio adyacente o que se encuentra bajo un tipo de control. Sí, por otro lado, también es relevante la distinción que se puede hacer entre colonialismo de metrópoli, ¿sí?, cuyo paradigma principal es el de la Raj británica en la India, y puede distinguirse frente al colonialismo de asentamiento, dentro del cual se encuentra el movimiento sionista sobre Palestina, ¿sí?, y que se dio a partir de la segunda oleada colonizadora. ¿Sí? Han habido varias oleadas, ¿sí?, fundamentalmente dos oleadas colonizadoras sobre este territorio. ¿Sí? Una primera oleada que se dio hacia 1880 y que se generó bajo la modalidad de un colonialismo externo o exocolonialismo, ¿sí?, y que luego, a partir de la segunda oleada, ¿sí?, se transformó en un exocolonialismo de asentamiento, ¿sí?, o de plantación o poblamiento étnica, y que pronto pasó a ser de asentamiento puro. ¿Sí? En ese sentido, entonces, podemos decir que hacia la década de 1880 ha comenzado, ¿sí?, sobre aquellos territorios a ocurrir una llegada masiva de colonizadores, ¿sí?, sionistas. Vale decir que este movimiento sionista fue creado por una minoría de personas judías, ¿sí?, de la Europa del siglo XIX.
se trata de una minoría de personas, ¿sí? Quizás su mayor exponente fue Teodoro Herz. Y este movimiento, si este movimiento minoritario comenzó siendo minoritario, se caracterizaba básicamente por reproducir muchos de sus esquemas sociopolíticos en los lugares a donde aspiraban ocupar, aspiraban llegar, ¿sí? Vale mencionar que, por ejemplo, consideraban, ¿sí?, que las sociedades europeas funcionaban como organismos vivos, homogéneos, y que las comunidades, como ser las judías, eran un cuerpo extraño que no podía integrarse en su seno, que no podía asimilarse en su seno. ¿Sí? Por tales motivos es que, por una cuestión de seguridad o de autodefensa propio del mismo pueblo judío, es que vieron como necesario obtener una patria propia. ¿Sí? En ese sentido, Teodoro Herz, ¿sí?, quien fue el padre del movimiento sionista, consideró que las personas judías no solo tenían en común una religión, sino que conformaban una nación perseguida en Europa. ¿Sí? En su libro El Estado judío, en su opinión, el problema judío no era religioso, sino nacional, y como pueblo diferenciado y oprimido merecían y necesitaban una patria propia. Es por ello que este movimiento, ¿sí?, el sionismo, ¿sí?, fue un nacionalismo sin territorio, por lo que tuvo que adoptar la vía del colonialismo de asentamiento. Y en rigor, en un primer momento se barajaron distintas posibilidades. Si el movimiento sionista planteó varios territorios para establecer esta nueva patria, ¿sí?, y que tendría que estar, ¿sí?, en sus palabras, conformada homogéneamente o al menos mayoritariamente por personas judías. ¿Sí? Entre estos lugares, como he dicho, se barajaron Chipre, parte de Kenia, Madagascar, ¿sí?, la isla de Madagascar, e incluso la Patagonia Argentina. ¿Sí? Finalmente, el lugar elegido fue Palestina. Y esto vino motivado, ¿sí?, digamos, los argumentos o el apoyo, ¿sí?, el fomento de que sea Palestina la futura patria de los judíos, se vino motivado por los intereses geoestratégicos de potencias imperialistas, como ser el Reino Unido. ¿Sí? También vino y fue motivado por profecías cristianas, ¿sí?, como ser las evangélicas, en donde se consideraba que Cristo volvería en el momento en el que el mayor número posible de personas judías se encontrasen en aquel territorio. Y también se motivó en aquellos vínculos históricos religiosos, ¿sí?, que ciertos lugares de Palestina, ¿sí?, tenían con la religión o para con la religión judía. ¿Sí? Otra cuestión, ¿vale? También me parece muy importante, ¿sí?, tener en cuenta, creo que es muy importante esto, es que muchos líderes sionistas eran mayoritariamente, digamos, eran de mayoría, ¿sí?, no religiosos, ¿sí?, y en gran parte se autodefinían como socialistas. Consideraban su causa como la lucha de liberación de un pueblo oprimido. La verdad es que este movimiento sí se mostró frente al mundo como un movimiento que hacía volver a un pueblo sin tierra a su patria ancestral, después de casi 2000 años de exilio, de diezmo. ¿Sí? Este territorio, Palestina, empezó entonces a ser presentado y representado en numerosos lugares como, he dicho, ¿sí?, como una tierra sin pueblo, que estaba abandonada, que era un territorio baldío, donde habitaban tribus, bárbaros o salvajes, dentro del marco de un poder otomano decadente. Por ese motivo, ¿sí?, y es así como se mostró frente al mundo, este territorio debía convertirse en el refugio nacional que, según la interpretación sionista, las personas judías necesitaban. Ahora bien, surge una seria pregunta, una cuestión clave. ¿Cómo conseguir que un territorio con un 97% aproximadamente de población no judía, ¿sí?, se convirtiese en una patria exclusivamente o mayoritariamente judía? Bien, ¿cómo fue que ocurrió? Bueno, es obvio. Esto ocurrió, si este objetivo se concretó, ¿sí?, gracias a la expulsión y la segregación masiva de al menos la mayor parte de la población nativa no judía. ¿Sí? Digamos que esto fue hacia 1880 en adelante. ¿Sí? Vale aclarar que en los primeros años de la colonización, ¿sí?, del exocolonialismo sobre territorio palestino por parte del pueblo o del movimiento sionista, no tuvo un número considerable de personas que se opusiesen a la llegada de colonos europeos.
¿sí? Incluso su tradicional, recordemos que eran árabes musulmanes, ¿sí? Su tradicional hospitalidad los hizo recibirlos con los brazos abiertos. Pero pronto comenzó digamos, a generarse una creciente y mayoritaria hostilidad entre la población autóctona palestina y los colonos. ¿Por qué motivos? Voy a pasar a explicar qué ocurrió. Bien, en primer término, este proyecto colonial restringió la puesta en cultivo de nuevas tierras que se buscaban por el crecimiento demográfico palestino y obstaculizó la expansión de la comercialización agrícola. Digamos que esto significó un desarrollo a través de la conquista de la tierra y de la conquista del trabajo o trabajo judío, lo cual significaba excluir del trabajo agrícola y del mercado laboral a las personas que no fueran judías. ¿Sí? De esta manera, sobre aquellos primeros asentamientos dentro de los cuales se puede enmarcar como dentro de la construcción del nuevo Yishub, la vía principal para conseguir este objetivo era a través de la segregación o separación, es decir, de la realización de un apartheid de las sociedades colonizadoras respecto a la mayoría nativa. Y este fenómeno, ¿sí?, continuará incluso con posterioridad y con distintos cambios y matices, sigue aún marcando la relación entre la comunidad colonizadora sionista israelí y la población autóctona no judía. ¿Sí? Bien, entonces, la primera oleada, ¿sí?, colonizadora se dio a partir de la década de los 80, de 1880, perdón. Hacia 1884 un grupo de personas agricultoras palestinas, ¿sí?, protestó por primera vez contra una colonia sionista de reciente creación. Y a partir de 1891 notables palestinos realizaron una petición a las autoridades otomanas para que detuvieran la colonización sionista. Podemos decir también que se crearon diarios, ¿sí?, es decir, surgieron diversos periódicos que acusaron al sionismo de privar a la población palestina de sus medios de vida. Sí, hacia 1910 se realizó uno de los primeros grandes llamamientos al boicot contra bienes y comercios de la comunidad colonizadora. Y a nivel árabe, ¿sí?, varios parlamentos, hacia 1911, varios parlamentos árabes denunciaron que el objetivo del sionismo era crear un Estado llamado judío en Palestina, ¿sí?, e incluso buscaron que se aprobase una ley contra la colonización sionista. ¿Sí? Bien, en 1911 Najib Nazar escribió un muy buen libro que recomiendo y que trata por primera vez, ¿sí?, la cuestión desde un punto de vista árabe, el sionismo, ¿sí?, cuyo título se puede traducir como Sionismo, su historia, su objetivo y su importancia. ¿Sí? Lo recomiendo. Luego, entre los periódicos palestinos más importantes de este periodo se encontraron Filastin, que se publicó por primera vez en Jaffa en 1911 y cerró en 1948 tras ser ocupada o desalojada por las tropas sionistas cuando llegaron a la población, o mejor dicho, cuando llegaron a la ciudad. ¿Sí? Bien, entonces, retomando, así como a partir de la década del 1880 ocurrió una oleada colonizadora, una primera oleada colonizadora, ¿sí?, también hubieron resistencias palestinas. ¿Sí? Las mismas se caracterizaban por ser protestas, ¿sí?, a través de periódicos, ¿sí?, incluso a través de declaraciones públicas, ¿sí?, y hasta en el marco de parlamentos, ¿sí?, o resoluciones parlamentarias. No obstante, este movimiento sionista, ¿sí?, se siguió imponiendo, ¿sí?, y se impuso bajo un proceso, un gran proceso, ¿sí?, que se caracterizó, mejor dicho, por estar constituido de 4 grandes etapas. ¿Sí? Una primera etapa que tenía que ver con la construcción de una identidad nacional judía, es decir, de la literal invención del pueblo judío, y para ello fue fundamental la nacionalización de la Biblia. ¿Sí? Comenzó a utilizarse a la Biblia como un texto sagrado, no solo como un texto sagrado, sino también como un libro histórico. ¿Sí? Había cuenta de que en la misma se contenía la idea de que el pueblo elegido era el judío y de que la tierra prometida era Palestina. Igualmente resulta revelador que muchos sionistas, ¿sí?, a pesar de no creer en Dios,
defendían la identidad judía como una cuestión nacional. Y no solo eso, sino que defendían la cuestión judía argumentando que Dios les había otorgado esa tierra en Palestina. ¿Sí? Resulta paradójico esta situación. ¿Sí? También fue importante en este contexto la transformación del hebreo. ¿Sí? Recordemos que aquella antigua lengua, ¿sí?, se utilizaba o se empleaba tan solo en ceremonias litúrgicas judías y en el estudio de una literatura sacra, pero se transformó, ¿sí?, en el marco de este proceso, se transformó en una lengua moderna, ¿sí?, y hablada que podía unir a personas judías de territorios y lenguas muy diferentes, ¿sí?, lo cual sirvió para separar aún más al palestino nativo del judío. Recordemos que entre los judíos su principal mayoría étnica era árabe y hablaba justamente árabe. ¿Sí? El segundo gran proceso o gran etapa que desarrolló este movimiento sionista fue la creación de un entramado institucional y organizativo propio. En este sentido, en 1891, Maurice de Hirsch fundó la Jewish Colonization Association y que financió asentamientos para personas judías tanto en Argentina como en Canadá y Palestina. ¿Sí? Hacia 1903 se creó la Anglo-Palestine Company y que en 1924 se convertiría en la Palestine Jewish Colonization Association de la mano de la familia Rothschild. En el año 1897 ¿sí?, se convocó al Congreso de Basilea. ¿Sí? Fue un primer granito organizativo de este movimiento. De hecho, el mismo Teodoro Herz ¿sí?, dice en su propio libro que en dicho congreso, ¿sí?, denominado Congreso de Basilea, fundó el Estado judío. Sí, textualmente leo: en Basilea fundé el Estado judío. Si hoy dijera esto públicamente se reirían de mí. Aún así, quizás en 5 años, indudablemente en 50, todo el mundo verá que se cumplirá. ¿Sí? Bien. En una tercera etapa, ¿sí?, de este movimiento colonizador sobre Palestina, debía ocurrir la colonización propiamente hablando. Fue así entonces que se organizaron oleadas, ¿sí?, oleadas colonizadoras. ¿Sí? Entre 1882 y 1903 se supuso el establecimiento de entre 25.000 y 35.000 colonos. La mayoría de ellos procedía de Europa Oriental y se estableció en la zona de Jaffa o al norte de Palestina, en Galilea. ¿Sí? La segunda aliyah, o segunda oleada colonizadora, ocurrida hacia 1904 y previa a Primera Guerra Mundial, ¿sí?, se supuso el establecimiento de otros 35.000 colonos, y vale remarcar que esta tuvo una gran importancia generacional, ¿sí?, ya que futuros líderes sionistas como David Ben Gurión o Isaac Ben-Zi llegaron a Palestina en este periodo. ¿Sí? Muchos de ellos, incluyendo al propio Ben Gurión, posteriormente primer jefe del gobierno israelí, y Ben-Zi, segundo presidente del Estado, se declaraban socialistas o social sionistas. En esta etapa en concreto, hacia 1909 se fundaron las colonias de Tel Aviv, una ciudad exclusivamente judía levantada al norte de Jaffa, y el primer kibutz de Gania. ¿Sí? A ver, este es otro tema y creo que es como el corolario, ¿sí?, que va también a fundamentar un poco cómo es que este movimiento, ¿sí?, colonizador ha operado, ¿sí?, desde el punto de vista productivo y económico. ¿Sí? Se creaban kibutz. ¿Sí? Kibutz se le dice a aquellas comunas o granjas socialistas autogestionadas, ¿sí?, al menos teóricamente eran consideradas como la aproximación más pura al ideal de una sociedad de intelectuales, de trabajadores, ¿sí?, conscientemente igualitaria, pero que en el fondo, ¿sí?, estos kibutz no eran más que colonias de asentamiento donde las personas palestinas no podían ser miembros de pleno derecho solo por no ser judíos. ¿Sí? Digamos que estas megagranjas, ¿sí?, estas megas kibutz, megas asentamientos coloniales, generaban un orden de jerarquía entre las personas. ¿Sí? Habían personas de primer nivel, ¿sí?, como los propios judíos, y segundo, ¿sí?, personas discriminadas, personas en calidad de capitis diminutio, ¿sí?, en condiciones de apartheid, ¿sí?, los propios nativos. Luego de 1948, tras la creación del Estado de Israel, múltiples kibutz se construyeron sobre las ruinas de las localidades palestinas que experimentaron la limpieza étnica sionista israelí. Así lo afirma el doctor Jorge Ramos Tolosa en su libro Una historia contemporánea de la cuestión palestina-israelí.
Otro tema que también me parece puntual y no menor, sí, remarcar que en el mundo, sí, ni bien entrado el siglo XX, incluso anteriormente, sí, ocurrió en el mundo, sí, una oleada de tipo judiófoba, lo que condujo a varios millones de personas judías a migrar, ¿sí?, desde Europa hacia el mundo. ¿Sí? Pero vale también remarcar que su principal destino, al menos entre las décadas de 1880 y 1920, no fue específicamente a Palestina, sino que fundamentalmente se dirigieron a Norteamérica, ¿sí?, e incluso hacia el cono sur. Se dice que solo aproximadamente un 3% de las personas judías que emigraron desde Europa entre finales del siglo XIX y la década de 1920 lo hicieron a Palestina. Más de 4/5 partes marcharon a América. ¿Sí? Bien, por último, dentro de este proceso colonizador, ¿sí?, una cuarta etapa, cuarta faceta de este propio proceso, y fue el intento sionista, sí, que se concretó también, de ganarse el favor de una gran potencia. En ese sentido, fueron los británicos, las autoridades británicas, quienes comprendieron que el sionismo podía coincidir con sus intereses geoestratégicos. ¿Sí? Y esto se confirmó durante la Primera Guerra Mundial, en donde el Reino Unido, enemigo del sultanato otomano en la Gran Guerra, prometió la futura independencia de los territorios de mayoría árabe bajo dominación otomana, a cambio de la insurrección interna contra las autoridades del gobierno otomano. En este sentido, ¿sí?, como por un lado se les ofrecía, ¿sí?, que si conspiraban en contra de sus propias autoridades, posteriormente a la caída del sultanato otomano se les prometía la creación de diversos reinos árabes. Lo cierto es que por el otro lado, ¿sí?, de manera perspicaz, hubieron pactos secretos entre Francia y Reino Unido, y entre ellos el más característico fue el acuerdo de Sykes-Picot de 1916, en el cual se establecía que si el sultanato otomano perdía la guerra, varios de sus territorios del sudoeste asiático, entre ellos la Palestina, ¿sí?, pasarían a control franco-británico, y así fue lo que ocurrió finalmente. ¿Sí? Paralelamente, en 1917 se hizo público el apoyo británico al proyecto colonial sionista a través de la declaración Balfour. Sumamente importante esta declaración. ¿Sí? Fue el secretario de la Foreign Office, Arthur James Balfour, ¿sí?, a través de una carta dirigida a un destacado miembro de la comunidad judía, Leonard Walter Rothschild, en donde se le dio por entendido la equiscencia británica respecto del sionismo, ¿sí?, y simbolizó dicho texto el inicio del apoyo sobre el terreno a su proyecto colonial de asentamiento. Edward Said explicó, leo textual: la declaración Balfour representa uno de los elementos nucleares de Palestina-Israel, el derecho superior de una potencia colonial europea de decidir sobre un territorio no europeo con un total desinterés hacia la voluntad de la mayoría autóctona y a través de una promesa a una comunidad colonial sobre la conversión de Palestina en su hogar nacional. A pesar de que hogar nacional no tenía por qué ser sinónimo de Estado, en distintos ámbitos se entendió como tal. Hay que tener en cuenta que durante la Conferencia de Paz de París de 1919, posterior al fin de la Gran Guerra, la Organización Sionista Mundial propuso la creación de un Estado denominado judío, que no solo comprendería la totalidad de la Palestina histórica, sino también zonas contiguas de lo que iba a convertirse en 5 estados de mayoría árabe: Arabia Saudí, Egipto, Líbano, Siria y Transjordania. Fue en este contexto cuando James Weizmann, en 1949, quien se convertiría en el primer presidente israelí, reivindicó con una gran frase: Palestina tan judía como inglesa es Inglaterra. Sí, queda más que obvio la mancomunidad, ¿sí?, en la cual ha operado, ¿sí?, digamos, el apoyo mancomunado que ha operado, ¿sí?, con este movimiento colonial sionista de la mano del apoyo británico sobre Palestina. ¿Sí? Bien, seguiremos en otro video podcast, ¿sí?, futuro. En el próximo video podcast hablaré precisamente de lo que fue el mandato británico sobre Palestina. 1917-1947/1948. ¿Sí? Básicamente en este video que fue o que intentó ser introductorio y bastante genérico, se intenté más que nada reivindicar que tras este conflicto, si esta cuestión del conflicto palestina-israelí, hay literalmente historia. Historia que incluso
de algún u otro modo, se manifiesta hasta en el presente. Me pareció muy importante remarcar que sobre aquellos territorios no habían, tierras vacías, ¿sí? Sino que existió, ¿sí?, un pueblo nativo que, como he dicho, mayoritariamente era de origen árabe, ¿sí?, de religión musulmana, pueblo que con posterioridad sufrió, ¿sí?, una agresión por parte de este movimiento colonial denominado sionista, que a través de un relato que intenté, a grosso modo, graficar, derivó en la posterior autodeclaración, ¿sí?, del Estado judío de Israel. Intentaré poco a poco llegar y analizar las aristas de toda esta cuestión, ¿sí? Así que si te gustó este video te pido que te suscribas, deja tu comentario, si hay alguna pregunta te pido que la realices. Si crees que este video podcast puede serle de utilidad a alguien te pido que se lo compartas. Y desde ya, nos veremos la próxima. ¿Sí? Saludos.